Bien, pues en este vídeo vamos a hablar de la integral definida y del área de una curva respecto al eje de la X, ¿no? El área que genera. Para ver la diferencia y para ver algunos ejemplos de cómo utilizar, ¿no? Tanto la integral definida como el cálculo de áreas. Venga, vamos con algún ejemplo, pero antes de comentar algún ejemplo, vamos a explicar un poquito la diferencia entre una cosa y la otra, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una función, vamos a imaginar una función, ¿no? X, y, que en un intervalo determinado siempre es positiva, ¿no? Por ejemplo, en este caso, entre A y B, esta función siempre está por encima del eje, siempre es positiva. Claro, en este caso, si yo calculo la integral definida entre A y B de la función diferencial de x, esta integral definida, el resultado de esa integral definida va a ser efectivamente toda este área, ¿no? El área que engloba esta función respecto a A y B y hasta el eje de las x. Efectivamente va a coincidir, es decir, este sería el área. Claro, esto sí, la función está por encima del eje de la x siempre, ¿no? Que no hay cambios y siempre es positiva. Si yo tuviera una función que siempre es negativa, por ejemplo, tengo esta función de aquí, que en un intervalo a y b siempre está por debajo del eje de la x, este área va a ser negativa, va a ser un número negativo si es que yo calculo la integral definida, es decir, la integral definida entre a y b me va a dar un número negativo. Claro, en este caso, para calcular el área, para determinar el área no puede ser un número negativo, tengo que poner un valor absoluto. Por tanto, la integral definida sería este valor, quedaría negativo, pero el área sería el valor absoluto de esta integral definida. ¿No? Sería esto. Por tanto, cuando yo tengo que hacer el cálculo de un área, tengo que vigilar si la función siempre está por encima o siempre está por debajo, porque depende de cómo esté, pues será positiva o será negativa, ¿no? Por ejemplo, imaginar que yo tengo la función x al cuadrado más 1. Esta función es una parábola que pasa por el 0, 1 y hace una cosa así, ¿no? Sube hacia arriba, más o menos hace una cosa así. Claro, si yo quiero calcular el área entre 0 y 2, observamos que efectivamente el área, como la función siempre es positiva, esta región, para calcular este área, tengo que hacer la integral entre 0 y 2 de la función, ¿no? Y por tanto, esto me daría x al cubo partido por 3 más x, todo entre 0 y 2. Y ahora, pues regla de Barrow, sustituyo por 2, daría 8 tercios más 2 menos, sustituyo por 0, me va a dar 0. Por tanto, sería 8 más 6, sería 14 tercios unidades cuadradas, ¿no? Eso es lo que me va a dar el área de esta función. Ahora, si yo lo que tengo es la función menos x al cuadrado menos 3, que es una función que es siempre negativa, es una función que es más o menos así, ¿no? Siempre es negativa. Si yo ahora hago entre 0 y 2, fijaros que el área, como está por debajo del eje de la x, si yo calculo la integral definida entre 0 y 2 de esta función, porque la función está por debajo siempre del eje de la x, la integral definida me va a dar negativa. Si yo ahora lo calculo, 3 menos 3x, esto entre 0 y 2, sustituyo por 2, daría menos 8 tercios, menos 6, menos, sustituyo por 0, me va a dar 0. Por tanto, daría menos 18, menos 8, menos 26 tercios. Evidentemente, un área no puede ser negativa. Por ese motivo, el área tengo que ponerle un valor absoluto. Valor absoluto de integral entre 0 y 2 de menos x al cuadrado menos 3. ¿Por qué? Pues porque lo que me dé el área, ¿no? Lo tengo que poner positivo. Por tanto, sería valor absoluto de menos 6 tercios y daría 26 tercios unidades cuadradas, ¿no? Claro, ¿qué pasa cuando tengo una función que en algún momento atraviesa el eje de la x, ¿no? Por ejemplo, imaginaros que tengo la función x al cuadrado más 3x menos 4, ¿no? Y me piden el área entre, entre x igual a menos 1 y x igual a 3 y
el eje X. Claro, esta función es una parábola, pero yo no sé si siempre es positiva o negativa, porque estoy mirando entre menos 1 y 3. Menos 1 y 3. Por tanto, entre menos 1 y 3, esta parábola no sé si siempre es positiva o negativa, ¿no? ¿Cómo sé si siempre pasa por encima o por abajo o corta el eje de la X? Bueno, pues tengo que hacer los puntos de corte. Si yo igualo a 0, ¿no? Lo que obtengo es una ecuación de segundo grado. Esto me permite encontrar valores que la función da 0, por tanto, si resuelvo esta ecuación, ¿no? Me daría 9 más 16 partido por 2. Me daría menos 3 más menos 5 partido por 2, ¿no? Y esto me da dos soluciones. Menos 3 más 5 es 2, entre 2, 1. Y menos 3 menos 5, menos 8, entre 2, menos 4. Por tanto, es una función que corta en el 1 y en el menos 4. Corta en esos dos puntos, ¿no? Y por tanto, como ya sé que es una parábola que tiene coeficiente positivo, coeficiente cuadrático positivo, ya sé que los brazos van hacia arriba, por tanto ya sé que el gráfico más o menos, ¿no? Más o menos va a venir, va a pasar por aquí, va a hacer un mínimo y va a subir hacia arriba. Me es igual el mínimo donde esté, porque es un esquema. Pero claro, a mí me están pidiendo entre menos 1 y 3. Por tanto, me están pidiendo este área, ¿no? Eso de aquí continuaría. Me están pidiendo este área, lo voy a dibujar de otro color, ¿no? Me están pidiendo este área entre menos 1 y 3, es decir, me están pidiendo todo este área de aquí y todo este área de aquí. Vale. En este caso, ¿qué ocurre? Bueno, pues si yo cometo el error de calcular la integral definida entre menos 1 y 3, ¿no? Menos 1 y 3 de esta función, ¿qué es lo que me da? Pues lo que me va a dar es la suma de las áreas compensadas, la parte negativa con la parte positiva. Y eso no es correcto, porque me están diciendo el área que hay entre la gráfica, el eje de la X y estas dos rectas. Por tanto, tengo que sumar estas dos áreas, ¿no? Por tanto, esto no da el área. No nos da el área. Ahí. No nos da el área, ¿no? Hemos de separar en dos trozos, ¿no? Hemos de separar en dos trozos. ¿Cómo? Pues hacer entre menos 1 y 1 y entre 1 y 3. Entonces, claro, el área es la integral entre menos 1 y 1 de la función. Pero claro, cuidado, porque este área es negativa, por tanto tenemos que ponerle valor absoluto, más la integral entre 1 y 3 de la función. Y este área ya va a ser positiva, por tanto no hace falta poner valor absoluto. Es decir, aquí ahora valor absoluto de x a la 3 partido por 3 más 3x al cuadrado partido por 2 más ahí menos 4x. Esto entre menos 1 y 1, esto en valor absoluto porque esto me va a dar negativo, más la misma primitiva, x a la 3 partido por 3 más 3x al cuadrado partido por 2 menos 4x, esto entre 1 y 3. Y esto me va a dar positivo, por tanto no hace falta valor absoluto. Aplico la regla de Barrow y calculo los valores que me da. Por tanto, cuando estoy calculando una integral definida o un área, cuidado que no es exactamente lo mismo. La integral definida sí que me da el área si la función siempre es positiva o siempre es negativa, porque pongo un valor absoluto, ¿no? Si la función corta el eje en algún momento, pues hemos de separar en dos trozos, ¿no? Parte positiva, parte negativa, y hemos de tener ahí un poco de cuidado. Venga, seguimos en otros vídeos también hablando de áreas ya un poquito más complejas.